¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un programa de esta emisora. Radio Tropical 105.7 FM para todo Puerto Maldonado e incluso más allá. Mi nombre es Fernando Chapi Martínez, soy bachiller en Ciencias Sociales y licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, en esta ocasión estamos iniciando una nueva etapa, un nuevo programa que va a ir tanto los días sábados como los días martes de 5 a 6 de la tarde en esta emisora. Se va a llamar, ya se está llamando porque ya hemos iniciado, Misterios al Atardecer. Ustedes dirán, ¿de qué va a tratar este programa? Pues vamos a hablar sobre todos aquellos casos misteriosos, enigmáticos, esas cuestiones que para muchos no tienen explicación, pero que no por ello son menos reales. Y no solo eso, sino también vamos a compartir algo de buena música, principalmente artistas del elemento nacional, por ahí algo de rock, entre otras vertientes, y también de lo internacional, incluso hay música ligada al mundo del misterio, quizá ustedes lo sepan. Pero vamos a empezar por qué podemos llamar como el mundo del misterio. Para algunos, cuando les mencionamos esto, nos estamos refiriendo únicamente pues al fenómeno ovni o al fenómeno paranormal o a ese tipo de cosas, pero en realidad es una cuestión mucho más amplia y que tiene que ver también en parte con la historia de esta hermosa región en la que tengo el placer de estar desde hace ya varios meses. Yo soy de la ciudad de Lima, pero estoy aquí por cuestiones de trabajo y a partir de ahora se me ha dado la oportunidad de tener este programa. Bueno, resulta que aquí, Madre de Dios, Puerto Maldonado, para ser incluso más, digamos, más concretos, es el lugar donde se llevó a cabo la primera observación de un objeto volador no identificado, la primera fotografía en realidad de un ovni a nivel nacional, allá por la década de los 50. Fue fotografiada por un señor que pues era un trabajador de las aduanas y un señor de nombre Domingo Troncoso, que se encontraba en esos momentos cerca a las riberas del río Madre de Dios y tomó la fotografía de un objeto sumamente extraño, de un objeto incandescente, de un color naranja, que incluso era tan brillante que lograba hacer que las propias aguas del río se tornasen de esa tonalidad. Este hecho llegó a trascender incluso al extranjero, llegó a concitar la atención de la prensa nacional, por ejemplo, del diario El Comercio, que nosotros sabemos que es un diario capitalino de alcance nacional, que tiene también pues cierto renombre incluso fuera de nuestras fronteras, y por eso es que también llegó a oídos de, digamos, de las Fuerzas Armadas norteamericanas, según comentan, y fue un caso pues que dio mucho que hablar en ese Puerto Maldonado de hace ya más de medio siglo, que definitivamente pues era mucho más pequeño que ahora y también no fue por supuesto el único. Es decir que pues este inicio, este intento es el primer programa sobre temáticas de misterio aquí en la región Madre de Dios. No sé si en la Amazonía toda, pero al menos aquí sé que sí, y esto me llena de bastante orgullo y bastante alegría. Espero que sea del agrado de ustedes, ¿no? Desde aquí, desde Radio Tropical. Como les decía, este espacio busca constituirse en una ventana para todos los que tengan algún caso, para todos los que tengan de repente alguna historia que contar. Bueno, yo tengo por ejemplo un correo electrónico que es opiniones y sugerencias mip@gmail.com, que en realidad corresponde al canal Misterio Infinito Perú, que ustedes están viendo pues en las pantallitas, y también hay otras formas en las cuales ustedes me pueden hacer llegar sus casos y todo esto. De hecho, yo ya he tenido contacto con algunas personas que han recopilado misterios aquí de la región Madre de Dios, como la conversación y video también que está en el canal que tuve hace no muchos días con el muy conocido profesor Agustino González Herpillo, autor de tantas obras, muchas de ellas laureadas, muchas de ellas incluso premiadas a nivel del sur del Perú, a nivel de la selva, como puede ser Huellas del Pasado de Madre de Dios. Esta obra
tan completa realmente, tan admirable, en la que hay, por ejemplo, no solo matices, cuestiones, datos de la historia de la región, sino también sucesos curiosos, sucesos extraños que aquí ocurrieron. Ahí está, por ejemplo, consignado también el caso que les comenté al inicio de esta transmisión, el caso del llamado OVNI de Puerto Maldonado del año 1952, concretamente el 19 de julio a las 4:30 de ese día sobre el río Madre de Dios, sino que también hay otros casos ocurridos en 1967, en el año 74, en el 77, en el 91, en junio del 2007 e incluso hasta hace tan solo 10 años atrás, 2010, sobre la localidad de Planchón. Todo esto está, como digo, reseñado en el libro de este gran autor local, el profesor Agustino González Serpillo, ¿no?, que tiene su librería en el pasaje Javier Herau, ¿no? Así que, bueno, yo me acerqué ahí, él muy gentilmente me dio una entrevista, que como les digo está en el canal, en mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, y fue realmente una gran experiencia. Él también ha, por supuesto, hecho distintas publicaciones literarias inspiradas también en lo paranormal, en, digamos, los espíritus de la naturaleza, los seres intermedios, dirían otros, en aquellas entidades que no entran dentro del fenómeno extraterrestre, pero que sí entran dentro de lo que le llamaríamos el mundo del misterio, y que aquí en la selva, como casi en cada rincón de la tierra, están en el folclore y las tradiciones de todos. Por ejemplo, me mencionaba este profesor que también entre sus obras él recoge muchos testimonios de avistamientos de aquel demonio, de aquel ser, para algunos protector de las selvas, para otros un tanto maléfico, denominado el Chuyachaki. También en el video él mencionaba al Yacuruna, este ser de las aguas que ustedes conocerán mucho mejor que yo, su naturaleza y de qué se trata. E incluso yo recibí un comentario en ese video en el cual una señorita del país de Ecuador me comentaba que en la Amazonía de ese país también conocían a Yacuruna y también había distintas, digamos, historias, testimonios de avistamientos. Entonces estamos hablando de algo que pasa más allá, como dirían muchos racionalistas, muchos escépticos, para decirlo mejor, pasa de ser, digamos, una cuestión local, una cuestión folclórica, un tema meramente anecdótico, para ya constituirse en una muy posible realidad. ¿Qué realidad hay detrás de todo esto? He ahí el tema que pues nos concita hacer este programa y que también ha hecho que surjan muchos investigadores. Ahora, ya les he por ahí tocado, digamos, el tema, por ejemplo, del OVNI a Puerto Maldonado. Ahí está, fenómeno OVNI. Respecto a lo del Chuyachaki, esto podría entrar en lo de fenómeno paranormal o en los extraños seres. Para algunos la criptozoología, para otros incluso ya acercándose a la demonología o acercándose, digamos, a lo que llamarían seres de otros planos, de otras dimensiones. Las denominaciones son muchas y parten, digamos, del bagaje o de la historia personal de digamos, incluso de nuestras creencias personales que tengamos respecto a estos temas. Y hay más vertientes dentro del mundo del misterio. Hay quienes quieren incluir dentro de esto incluso a los temas estos de conspiración y todo, que están tan vivos y tan vigentes, sobre todo debido a la actual situación que estamos viviendo en temas de salud y demás. Asimismo, los temas de misterio han generado libros. Aquí en Perú ha sido pues uno de los países que ha tenido uno de los libros sobre temas de misterio más conocidos a nivel mundial, que fue el escrito por José Rociano Holder, bajo el seudónimo de Josip Ibrahim, quizá aquí en Madre de Dios también algunos lo conozcan, que se llamaba Yo visité Ganímedes, un libro que ha tenido muchísimas reediciones y reactualizaciones y todo, ¿no? No solo aquí en Perú, sino también en países como España, México, Colombia, Argentina y otros, que hasta ahora incluso lo siguen pirateando, las cosas como son. El autor ya falleció, pero este libro se sigue vendiendo junto con su precuela, por así llamarlo, Mi preparación para Ganímedes, un libro de los años 70 interesantísimo, en el cual el autor nos contaba en primera persona cómo
había tenido un encuentro, por así decirlo, con lo insólito a través de su amigo Pepe que había pertenecido a una, digamos, corriente o institución secreta y a través de la cual de alguna manera mediante ejercicios de meditación había logrado contactar con seres ni más ni menos que de Ganímedes, de una de las lunas más grandes que orbitan alrededor del planeta Júpiter, y entonces él llega a viajar y al final se le invita a que se quede ahí, ¿no? Es un libro fascinante porque nos habla de lo que sería, pues digamos, la cultura de ese mundo, lo que sería la religión incluso de ese mundo, y de cómo estos seres habrían influenciado en el pasado de la Tierra. Y de aquí nos sale otra de las cosas que también a muchos les gusta, nos gusta, porque yo me incluyo, tratar dentro de lo que es el mundo del misterio. Y se trata de la historia prohibida, la arqueología oculta, aquello que no cuadra, no calza dentro de las teorías que muchas veces nos dicen. Como digo, en el mundo del misterio hay muchas vertientes, y este programa inicial quiero que sea plenamente introductorio al respecto. Quiero hacerles ver lo amplio que es esto, y si ustedes se sintieron y se sienten y se sentirán de repente, digamos, identificados porque algo saben, algo conocen, algo han vivido de esto, pues no tengan miedo, lo pueden hacer llegar al programa. Ustedes mismos también lo pueden empezar a compartir y podemos así visibilizar este y otros temas. Pues bien, básicamente con el tema de la historia, digamos, oculta, también aquí en Madre de Dios hay uno de los lugares más enigmáticos que puedan encontrarse, que es los petroglifos de Puyaro. Seguro muchos de ustedes los conocen, yo todavía no tengo el gusto de estar ahí en persona. Estos grabados en la selva del Manu, que han concitado el interés incluso de grupos no solamente históricos, sino también ufológicos, grupos nueva era, distintos, que van hasta ahí, según ellos, a tener, digamos, experiencias que salen de lo común, o lo relacionan incluso con estos mitos del Dorado, de ciudades perdidas y demás, que es algo que viene de muy atrás. Además, digamos que desde la época ya del periodo español, digamos, alentados por leyendas indígenas de esos tiempos, ellos muchas veces encontraron la muerte adentrándose en las selvas, ¿no? Porque pensaban que ahí habían ciudades construidas con oro, o los refugios de los últimos incas con sus tesoros ahí escondidos, cosa que al final al parecer no ha sido cierto, pero aunque no lo crean, hasta ahora hay gente que sigue buscando todo esto. Y no solo eso, sino que ya la propia idea ha tenido una evolución. Ahora hay grupos de contacto y todo esto que van ahí y nos dicen, por ejemplo, que se trata de lugares que no son visibles porque hay que entrar, digamos, tras decir algunos mantras, tras entrar en un estado alterado de conciencia o de meditación, y es entonces cuando se abre aquella compuerta entre realidades que te permite verlo, no fotografiarlo, no nada, porque es una visión espiritual, por así decirlo, ¿no? Y logras acceder. Hay quienes dicen que lo han visto. Hay mucho al respecto de esto, y también muchos de los que dicen que han llegado y todo mencionan la zona de Puyaro aquí en Madre de Dios, y zonas relacionadas o cercanas que están ya perteneciendo a la jurisdicción de la región Cusco, por ejemplo. Hay todo este tema, pero como les digo, yo no conozco, por ejemplo, no tengo el agrado hasta ahora de conocer Puyaro. Espero que en los meses que me quedan todavía residiendo aquí en Madre de Dios pudiera conocer ese lugar tan enigmático, pero lo que sí conozco, y estoy seguro que muchos de ustedes también, y despertó pues mi imaginación desde el comienzo, es algo muy similar, ¿no? Que es que aquí al otro lado del río Madre de Dios, en la confluencia con el río Tambopata al frente, en la zona del Triunfo, a donde también de hecho pues Radio Tropical es escuchada. Radio Tropical pues la escuchan aquí en Puerto Maldonado, me informan que llega incluso hasta lugares tan relativamente alejados como Laberinto, ¿no? Entonces de hecho que ahí en el Triunfo también deben estar escuchando algunos. Saludos por allá también. Pues bien, lo que pasa es que en ese lugar hay pues un terreno que es de propiedad privada, pero en el cual fue llevado muchos años atrás una roca rescatada de la furia del río Madre de Dios.
¿Y por qué la rescataron? Pues porque la roca evidentemente, incluso en la lejanía, se notaba que tenía grabados. También de esto hay un video en el canal. Y lo curioso es que eran grabados que tenían pues una resonancia, digamos, un recuerdo hacia lo que encontramos en Puyaro. Caras a corazón, en forma como de un corazón y con una sonrisa enigmática, motivos serpentiformes, puntos, rayas. Hay quienes dicen, por supuesto, que esos motivos serpentiformes no son otra cosa que la representación del Amaru, ¿no? De la serpiente, en este caso la serpiente de los cielos, una forma, digamos, casi poética de referirse a la Vía Láctea, que en las noches en ciertos lugares privilegiados se ve tan claro como una cinta de luz en medio del firmamento. Entonces, yo conocí esta roca y me llamó mucho la atención y me informaron pobladores locales que incluso había, o quizá hay aún, aunque es una roca arenisca que muy fácilmente se erosiona con el agua, este, otras rocas de similar característica que habían sido o arrastradas o cubiertas por la corriente y que esa es la que se pudo salvar. Entonces, ¿qué hace esto tan alejado, por ejemplo, de Puyaro? Sobre Puyaro también había muchas teorías, ¿no? Nos decían algunos que, digamos, los más incacéntricos o quechuacéntricos en el sentido de pensar pues que la alta cultura peruana solamente estuvo en zonas andinas o costeñas, ¿no? Y que por ello no investigaban tanto la Amazonía, que no, que eso tenía que haber sido de repente el resultado del contacto con, con el expansionismo inca, ¿no? Pero encontrar esta otra roca tan cerca de Puerto Maldonado, a donde los incas definitivamente no llegaron, nos hace ver que no, que quizás se pudo haber tratado del testimonio de una cultura ya olvidada, que hacía ese trayecto, que hizo ese trayecto, quizá una migración, quién sabe motivada por qué, tampoco sabemos cuándo, porque las rocas no se pueden datar por carbono 14, así que no sabemos qué antigüedad tienen con certeza esos diseños, ¿no? Que quién sabe si protagonizó una migración viniendo desde el este y hasta llegar a la zona que hoy conocemos como Puyaro y dejaron esos testimonios. Por eso les quiero decir, amigos, que la región en la que tengo el agrado de encontrarme por estos tiempos y en la que ustedes, quienes me escuchan, viven, es un vergel, no solo a nivel de biodiversidad, no solo a nivel de, digamos, naturaleza, que hay que protegerla también, no solo a nivel, digamos, de riqueza, de muchas formas, sino también tiene un contenido histórico y un contenido incluso enigmático, misterioso, que puede ser aprovechado si es que una vez nos recuperemos todos de este terrible flagelo de la pandemia, pues puede explotarse muy bien, ¿no? Yo pienso que en esta región no solamente es el Manu, no solo es la reserva de Tambopata, hay muchísimo por ver, ¿no? Yo hasta ahora tampoco conozco, por ejemplo, lo que es el mirador de la biodiversidad, o lo conozco desde afuerita, pero no he subido, pero me comentan que la vista desde arriba es bastante interesante, ¿no? Así que esto es como una especie de intro. Que yo quiero mencionar es que este espacio no solo va a ser de conversación, sino también vamos a difundir algunas músicas. Como les digo, el horario va a ser los sábados, como hoy, de 5 a 6 de la tarde, y los martes en similar horario, 5 o 6 de la tarde. Por eso se llama Misterios al Atardecer, porque para quienes nos escuchen desde fuera de aquí, ¿no? Por ejemplo, creo que mi buen amigo Iván, que también fue protagonista junto a mí de muchos hechos del misterio, que ya les contaré en su oportunidad, se sorprenderá porque en la zona norte, centro del Perú, anochece más tarde, ¿no? Pero aquí en el sur, yo lo sé porque también tengo familia en Tacna, he estado por allá, y aquí en el sureste, pues anochece más temprano y amanece más temprano también. Así que esto sí coincide con ser al atardecer. Misterios al atardecer, pero también es música al atardecer. Quiero ponerles una canción que muchos ya la deben conocer, de quizá el cantante, uno de los cantantes favoritos y quizá el que ha tenido más fuerza y más renombre, sobre todo en los 90s, inicios de los 2000s, aquí en nuestro país y aún fuera de nuestras fronteras. Un cantante que lamentablemente ahora ya no puede cantar porque ha dejado un gran legado, un legado creo yo que va a perdurar muchas generaciones. Dentro de sus canciones tiene un tema llamado Me Elevé. Dentro de sus baladas, alguien las denominó baladas oníricas, porque es como que te llevan por el mundo de los sueños. Y da la casualidad que este tema está ligado con el misterio, porque nació
de la experiencia de un amigo suyo que había tenido una SM. Para quien no lo sepa, una SM es lo que se denomina experiencia cercana a la muerte, ¿no? O sea, había tenido una condición clínica que lo había llevado prácticamente a estar ya fallecido. Y en ese momento en el que quizá estuvo ya, digamos, entrando en el deceso, él tiene una serie de visiones que han sido compartidas por muchas personas alrededor del mundo. Las visiones del famoso túnel que ve la gente, que sienten como si flotaran fuera de su cuerpo, una paz inmensa, la sensación como si hubiese algo más grande que está, superando lo que pudiera ser meramente humano. Y entonces, justamente aquí, a continuación, les voy a poner este video. Escuchen el video para quienes estén en Facebook y canción para quienes estén en la radio, en los 105.7. Así que ahí les va. Han escuchado antes, quizá como les digo, MLB, pues ahora escúchenlo y sepan cuál es el trasfondo. No voy a estar cuando las sombras salen. Amigos, volvimos. Espero que este tema haya sido de vuestro agrado. Es personalmente uno de mis temas favoritos y ya nos acercamos al final del programa. ¿Cuán pequeña queda la hora, amigos? Pues bien, como les digo, si les ha gustado, si les gustan los temas de misterio, enigmas y también algunas buenas canciones, sobre todo los martes vamos a hacer más énfasis en las canciones, sobre todo en las que son elemento nacional, pues aquí en la radio Tropical 105.7 en Puerto Maldonado y aún más allá, porque como ya les comenté, me dicen que también nos escuchan allá por Laberinto, por la carretera al Cusco, también allá mientras se van pues hacia Mavila y otros lugares, y eso es bastante bonito, ¿no? Les tengo para finalizar una leyenda de estas de la Amazonía. Administrativamente pues no corresponde a la Amazonía peruana, pero al final sabemos que estos límites son meramente creaciones del ser humano, pero el misterio no entiende de límites, así que les voy a contar. A mí me encanta lo que es los libros antiguos. Es mi afición. Yo veo libros antiguos de temas que van desde cómo preparar el vidrio hasta literalmente, no sé, cuestiones de herbología, en fin, y yo lo compro, me gusta muchísimo, pero cuánto más me gustan los libros de viajes, y a veces en los libros de viajes uno se encuentra también el misterio. Se trata pues de la historia de un libro escrito allá por el año 46 más o menos, por un eslovaco, un periodista y explorador eslovaco, de esos últimos que habían a la antigua usanza, ¿no? Esos que se ponían la mochila, se enfundaban en su traje, se ponían las botas y salían a buscar el misterio, esos que ya casi no quedan, ¿no? Y este personaje pues en su libro Por Tierras de Indios, así se llamaba el libro, que yo tengo la fortuna de tenerlo, se integró, se internó, mejor dicho, en la selva amazónica en el lado de Brasil y contactó con una etnia llamada los Carayás. ¿Cuál es el tema con esto? Que él no iba simplemente porque sí, sino que se trataba de que él estaba tras los pasos de otro grande de la exploración misteriosamente desaparecido y el que tanta leyenda se ha hecho a su alrededor, como es el coronel Percival Fawcett, ¿no? Que se decía que iba a la búsqueda de la ciudad perdida de Zeta, en medio de la selva. Pues bien, Percival Fawcett desapareció y muchos exploradores fueron tras su senda, intentando encontrar qué había sido de él, o quizás hasta alguno dijo que lo vio por ahí en una tribu, ya convertido en un personaje más del grupo. Se dijo muchas cosas. Pues bien, Tibor Sekel partió tras las huellas de esta persona, y él ya tenía ideas preconcebidas, como las que también tenía el coronel Fawcett, ¿no? Que eran la de demostrar que pues había existido algún tipo de civilización desconocida en la antigüedad, llamen la Atlántida, Lemuria, civilización madre, como sea, que había estado por todo el mundo. Por eso es una civilización global, evidentemente, y que había influenciado con su cultura en los más variados pueblos y demás, ¿no? Entonces, este señor
se embarca en esta travesía y los Carayás, esta etnia, le cuentan 3 leyendas muy interesantes que tienen que ver con el misterio. Hay una canción muy, muy interesante relacionada al mundo del misterio que se las quiero compartir porque es de los años 80, quizá algunos la conozcan, no lo sé, de un grupo limeño llamado Trama. El tema se llama Un ovni en mi jardín, que de manera jocosa, a veces pienso que quizá habían leído el libro de Josip Ibrahim, de Yo visité Ganímedes, e hicieron una canción así. Muchos decían que Trama era pues muy similar a Soda Stereo, y de hecho lo era, un grupo muy talentoso. Estuvo en los primeros lugares de los rankings de la época, y pues bueno, vamos a escuchar el tema Un ovni en mi jardín. Dicen que viene desde Marte. Un ovni en mi jardín, dicen que viene desde Marte. Otros temas que vamos a tratar son los relacionados a la espiritualidad, por ejemplo, como les digo. La espiritualidad también tiene mucho misterio, sin necesidad de querer ofender, digamos, sentimientos religiosos ni nada por el estilo, que es lo último que quisiera hacer en realidad. Hay mucho misterio en la Biblia, por ejemplo, cuando se nos habla de la estrella de Belén, según algunos. Uno de mis autores favoritos, Juan José Benítez, JJ Benítez, escribió incluso un libro llamado El ovni de Belén, o la estrella de Belén, ¿no?, en el cual hablaba sobre esto, que él tiene además una serie de libros supuestamente inspirados en el viaje de unos militares estadounidenses en una expedición de viaje en el tiempo hacia la época de Jesús, que es un bestseller a nivel mundial desde mediados de los 80, llamado Caballo de Troya. Quizá algunos de ustedes lo conozcan, lo hayan leído, parcial o totalmente. Y también, bueno, hay un libro del que espero poder hablarles en siguientes programas, quizá dentro de varios programas, porque es una cuestión muy extensa y que realmente hay que tratarla de corazón, que es el libro de Urantia. Para muchos una revelación que viene de lo alto, de lo divino, de Dios, y que también nos habla de otras formas de vida, nos habla de, digamos, de la naturaleza de Dios, con términos incluso que las supuestas entidades espirituales que lo revelaron tuvieron que inventar para acercarse un poco más a la naturaleza humana y que les entendiésemos. Una obra extensísima que tiene algo de 2097 páginas y del cual yo soy lector total, lo leo siempre, ¿no? Quizá de eso también vamos a hablar de muchísimos temas, porque el mundo del misterio es amplísimo. Pero hasta aquí, muchas gracias a todos ustedes por permitirme formar parte no solo de Radio Tropical 105.7, sino de Misterios al Atardecer en concreto. Aquí los invito también a ir a Misterio Infinito Perú, mi canal de YouTube, y por supuesto vamos a dejar 1 o 2 cancioncitas finales. Nos estamos viendo el martes, recuerden, sábados y martes de 5 a 6 de la tarde en Tropical 105.7. Puerto Maldonado se conecta con Misterios al Atardecer. Conmigo será hasta el martes que viene. Fernando Chapi Martínez se despide y los dejo con alguna cancioncilla bonita. Está por comenzar. Amigos, y antes de irme, no quería dejar de mencionarles que el grupo que han escuchado hace un rato es el grupo puertorriqueño Los Niños Estelares. Grupo muy interesante. Conozco mediante la vía virtual a Fernando Raúl Castro Álvarez y también a Darío Constaín Reyes, que son quienes dirigen este proyecto que tiene temazos relacionados al misterio de la conspiración, como La dictadura científica acaba de empezar, el que han escuchado Satya Yuga está por comenzar, Eterno Retorno y muchos otros que han sido rotados por ahí en una radio de Lima, una radio pirata en realidad, pero esta ha sido la primera vez en una radio legal, en una radio peruana, que se ha pasado una canción de ellos, y no será la última. Simplemente eso les quería decir, y ahora me retiro. Nos vemos cada sábado y cada martes de 5 a 6 de la tarde en Misterios al Atardecer. Chao. Continuemos con la programación habitual de Tropical.